View, Broward International University presenta visualización de datos aplicada al modelo predictivo, regresión y clasificación. Nuestro caso, datos clínicos de atención hospitalaria. Estamos en la administración de negocios con énfasis en IA, Maestría 2026. Su presentador, Edinson Ayala Paredes. Los modelos predictivos son herramientas estadísticas y de aprendizaje automático, Machine Learning, que utilizan datos históricos para anticipar eventos futuros. Al identificar patrones y relaciones entre variables, estos modelos calculan la probabilidad de que ocurra un resultado específico, permitiendo la toma de decisiones informadas, acertadas y proactivas. Continuando con la presentación, tenemos ahora el objetivo del ejercicio. Es la aplicación de modelos predictivos de regresión y clasificación en el hospital que experimenta un aumento inusual de pacientes en urgencias para analizar e interpretar y comunicar los resultados de un modelo predictivo orientado a la toma de decisiones. Si recuerdan en la presentación anterior, el análisis de datos, evidenciamos que el sistema descubre que todos los pacientes presentan un agente infeccioso común, con síntomas de fiebre, tos, fatiga y malestar general, donde los resultados del análisis predictivo pronostica que las admisiones se triplicarán en las siguientes semanas, tomando acciones inmediatas como aumento del personal, camas y alas médicas para evitar el colapso. A continuación, lo que vamos a hacer es dar complemento de esa misma información de esa presentación, ahora con los modelos predictivos, donde tenemos inicialmente las fases de la inteligencia de datos, que es la comprensión y preparación, ¿sí? Donde vamos a definir los objetivos del negocio y recolectar los datos de las historias clínicas y sistemas de gestión. Como segundo punto tenemos el modelado de predictivo y de minería, donde vamos a aplicar algoritmos de regresión y clasificación para descubrir patrones del flujo de pacientes. Y por último vamos a hacer la evaluación y el despliegue, donde tendremos que validar los datos con equipos clínicos e integrar soluciones tecnológicas en el ambiente hospitalario. Bueno, continuando con la presentación, tenemos ahora las herramientas para aplicar modelos predictivos. Como pueden ver en la presentación, hay diferentes tipos de herramientas, ¿sí? Herramientas tecnológicas que son plataformas o lenguajes y software que procesan datos históricos mediante inteligencia artificial y ya algoritmos estadísticos y aprendizaje automático, Machine Learning, para anticipar tendencias o comportamientos futuros. Dentro de estas herramientas tenemos 5 clasificaciones. Herramientas sin programación, que son donde encontramos Excel, Power BI, Google Sheets, Tableau, y una segunda posición que tenemos herramientas que utilizan una mínima programación, como Python, como R, como Jupyter Notebooks. Tenemos la tercera, que es plataformas con IA avanzadas, como Google Vertex, Azure Machine Learning, Amazon SageMaker. Tenemos una cuarta opción de herramientas que son herramientas de IA especializadas en estadísticas como Minitab, IBM SPS, Estadística, JMP SAS. Y por último tenemos herramientas de IA para ventas y marketing que son muy especializadas como Ubor Spot o Salesforce Einstein. ¿Cómo funcionan? Estas herramientas funcionan con análisis históricos que se alimentan con grandes volúmenes de datos pasados, reconocimiento de patrones mediante algoritmos descubren tendencias o correlaciones ocultas, manejan también la predicción, que es cuando generan una ecuación o regla matemática que estima lo que sucederá en escenarios nuevos o futuros. Hay tipos comunes de modelos, como la clasificación, como los de regresión o árboles de decisión. Nosotros en este caso vamos a hablar de los modelos de clasificación y de regresión. Hay que tener en cuenta que para poder elegir una herramienta ideal, es recomendable definir primero el volumen de los datos, el nivel de programación del equipo y si requiere una solución local o en la nube.
dependiendo del tipo de predicción que deseamos realizar, debemos tomar esa decisión. En nuestro caso, nos vamos a ir con una herramienta que es muy sencilla, que es el Excel. Bueno, continuando con la presentación, ahora vamos a tener el análisis del caso. El presente análisis del caso se enfoca en un estudio de la demanda de pacientes atendidos en el área de urgencias de un hospital durante un periodo de 10 semanas. Se han registrado 565 pacientes en total, clasificados en 4 categorías principales: gripe, fracturas, gastroenteritis y malestar general. Este estudio aplica técnicas de análisis de datos mediante dos enfoques: regresión lineal para predicción y clasificación para identificación de patrones. Objetivo general: analizar el comportamiento de la demanda de pacientes en urgencias mediante técnicas de regresión y clasificación para optimizar la gestión de recursos. Objetivos específicos: primero, construir un modelo de regresión lineal que permita predecir el número de pacientes a atender en semanas futuras. Segundo, evaluar la calidad del modelo mediante el coeficiente de determinación R cuadrado y el coeficiente de correlación. Tercero, implementar un modelo de clasificación para identificar la categoría de demanda predominante por semana. Cuarto, analizar la distribución porcentual de cada tipo de atención: gripe, fracturas, gastroenteritis o malestar general. Quinto, generar predicciones de demanda para las semanas 11, 12 y 13 que apoyen la planificación de recursos. Y sexto objetivo específico, tenemos proporcionar información útil para la toma de decisiones en la gestión hospitalaria de urgencias. Asimismo, también podemos observar aquí en la presentación la gráfica de las semanas y cada uno de los pacientes que fueron atendidos por los diferentes tipos o categorías de enfermedades, donde podemos resumir la gripe, fracturas, gastroenteritis, malestar general y pacientes atendidos de un total de 565 pacientes. Bueno, continuando con el análisis de nuestro caso, la herramienta que vamos a utilizar es el Excel. Excel es una potente herramienta para modelos predictivos porque permite crear pronósticos y analizar tendencias utilizando datos históricos, sin necesidad de conocimiento avanzado de programación. Combina funciones estadísticas nativas de la IA y complementos para desarrollar desde proyecciones lineales simples hasta análisis de regresión más complejos. Tiene muy buena capacidad de análisis de datos. Para nuestro caso, entonces, nosotros ingresamos directamente por el menú de Excel, ¿sí? Y entramos por donde dice datos, y al finalizar tenemos la casilla de análisis de datos. Al darle clic a análisis de datos nos va a desplegar unas funciones para análisis donde vamos a seleccionar la parte de regresión. Al seleccionar la parte de regresión nos muestra una siguiente pantalla donde tenemos unos datos de entrada, unos datos de salida, ¿sí? Donde vamos a tener una parte de rotulación, un nivel de confianza. Nos va a permitir generar también, bien sea si lo queremos analizar en una página diferente, en una hoja nueva, o también podemos sacar o generar información de residuos, residuos estándares o gráfico de residuales o curva de regresión ajustada. Adicionalmente podemos generar la probabilidad normal, que es un gráfico de probabilidad. Entonces, en nuestro caso, nosotros tenemos aquí nuestra base de datos, que es el número de semanas y los pacientes atendidos, ¿sí? Donde estamos determinando la variable X, que es la variable independiente, es en este caso las semanas, ¿sí? Porque necesitamos saber, como las preguntas que estábamos haciendo, qué cantidad de pacientes se van a incrementar durante las semanas 11, 12 y 13. Entonces vemos que es la variable independiente la que nos va a determinar entonces las semanas. Y tenemos lo que es la variable dependiente, que es la Y, que son los pacientes atendidos. En Excel, adicionalmente podemos insertar el gráfico de dispersión, ¿sí? Podemos también agregar la línea de tendencia lineal o activar la opción de mostrar la ecuación en el gráfico. En estos momentos lo que nos resume, ya después de haber generado la información de la regresión, nos genera un resumen estadístico de la regresión, donde nos va a calcular el coeficiente de correlación múltiple, el coeficiente de determinación R cuadrado o el R ajustado, el error típico y las observaciones.
Asimismo nos va a generar un análisis de las varianzas, ¿sí? Y por ende también tenemos los grados de libertad y tenemos lo que son los coeficientes. En este caso para nosotros son muy importantes los coeficientes porque nos va a determinar lo que es el número de pacientes, ¿sí? Y la semana, cuánto se incrementa. Entonces en este caso, cuando nosotros vemos el análisis de residuales, vemos aquí por cada una de las semanas cuáles fueron el pronóstico de pacientes atendidos, ¿sí? Mientras que en la parte de residuos nos quita estos decimales que tenemos aquí, ¿sí? Para dejarnos una cantidad entera, ¿sí? De pacientes atendidos, que son los resultados de datos de probabilidad que tenemos aquí, de acuerdo a los pacientes que se atendieron por las semanas que tenemos allí. Entonces, al tener esta fórmula y al reemplazar, ¿sí? Vemos entonces que las semanas, el 2.5 lo vamos a reemplazar aquí donde está el 42.7, que son los números de pacientes, ¿sí? Y tenemos aquí la B, al reemplazar la B, que es las semanas, el incremento por semanas, y donde X, que es la semana que estamos tratando. Entonces, esto nos va a determinar cuál va a ser el porcentaje o la cantidad de pacientes que se van a incrementar para las semanas siguientes. Vamos a seguir adelantando la información y vamos analizando en la otra diapositiva. Continuando con la presentación, ahora vamos a ver el contexto, los datos clínicos hospitalarios para poder analizar lo que es el modelo de clasificación. Excel es una herramienta tecnológica versátil y accesible para el desarrollo de modelos de clasificación, permitiendo agrupar datos, categorizar información y predecir resultados, utilizando desde fórmulas lógicas simples hasta Machine Learning avanzado e inteligencia artificial integrada. Con Excel se pueden utilizar funciones integradas para asignar categorías a los datos basándose en condiciones predeterminadas. Utilizando la función si o if en inglés, permite evaluar una condición y clasificar el registro en consecuencia. Por ejemplo, clasificarla como alto o bajo, dependiendo de un volumen de ventas, ¿sí? O como máximos o mínimos. En la clasificación supervisada o probabilística a menudo se evalúan múltiples modelos y se quiere seleccionar la predicción que tenga la mayor probabilidad o puntuación para asignar una clase. En este caso, nosotros, como pueden ver, en la columna de máximo, utilizamos la fórmula, el máximo entre el rango de lo que es la columna de la gripe, fracturas, gastroenteritis, malestar, ¿sí? Donde estamos obteniendo un valor máximo. ¿Cuál es el máximo de la primera fila de la semana? 1, obtenemos que es la gripe, ¿sí? Con 20. 20 es el máximo. Y la clasificación, también estamos utilizando de alguna otra manera la fórmula, ¿sí? Cuando le preguntamos al sistema, a Excel, si el máximo, que es 20, ¿a qué corresponde? Entonces él inmediatamente nos está trayendo lo que es gripe. Y lo que vemos en la clasificación de los resultados, entonces vemos en la columna de máximos, los máximos que se están presentando en los cuatro diagnósticos de la columna. Adicionalmente, con la utilización de la clasificación, la fórmula de clasificación, también nos está determinando cuál es el diagnóstico que se presenta con mayor, digamos, frecuencia. Entonces, en estos momentos, el resultado del dataset nos está diciendo son 565 pacientes en 10 semanas, las 4 patologías, gripe, fracturas, gastroenteritis, malestar general, y la tendencia de 45 a 68 pacientes por semana. Dentro del resumen de la clasificación tenemos, ¿sí?, que la principal categoría que se repite durante las 8 semanas, ¿sí?, es la gripe, un 80%, y fracturas es el siguiente, ¿sí? Entonces, nos está dando de alguna u otra manera la información de la clasificación, donde ya podemos de alguna u otra manera tener una visión de lo que van a ser el modelo de clasificación. Continuamos con la presentación y lo que vamos a hacer ahora es una comparación de los dos modelos predictivos, tanto el de regresión versus el de clasificación.
El de regresión nos muestra un objetivo que es predecir un valor numérico continuo, donde hay una variable dependiente que es el total de pacientes atendidos, pero adicionalmente nos da la respuesta a cuántos pacientes se atenderán en las semanas que tenemos futuras 11 y 12 y 13, ¿sí? Para poder determinar o qué acciones vamos a tomar. Entonces hay una visualización clave que es scatter plot, que es la línea de tendencia y los residuales. Entonces, mientras que el tema de la clasificación, el modelo de clasificación, nos permite asignar una categoría o clase, nos da una variable dependiente, que es el diagnóstico predominante por semana, y el ejemplo, qué enfermedad predominará en las semanas siguientes, 11, 12 y 13, a su vez. Y la visualización clave, que es la matriz de confusión o la curva ROC y las barras. Tal como lo vemos en la siguiente gráfica de regresión, la tendencia de pacientes atendidos y la evolución de la semana por pacientes, vamos viendo de que de la semana 1, que se presentan los 45 pacientes atendidos, y donde vemos que la tendencia, ¿sí? La visualizamos que va subiendo en cada semana, ¿sí? Ahora nos permite, con el análisis de la regresión, cuando reemplazamos en la formulación donde y de a más bx, ¿sí? Al reemplazarla, nos da, podemos de una vez saber cuáles van a ser la cantidad de pacientes que se van a atender durante la semana 11 o semana 12 o semana 13, como lo estamos viendo aquí. Adicionalmente, el R cuadrado es casi perfecto, es un ajuste perfecto que nos da una verdadera señal de lo que se puede presentar en las predicciones futuras. Entonces, con base a la información que nos está dando el análisis de regresión, podemos decir, ¿sí? Que en la semana 11 se van a presentar 70 pacientes atendidos. A su vez, se va a presentar para la semana 12 72, llegando casi a 73, teniendo en cuenta que este es el residuo que tenemos aquí. Por aproximación, lo podríamos decir con 73. Y con la semana 13 estaríamos hablando de 75. Ahí vemos la tendencia, que es un crecimiento de 2.5 pacientes por semana. Bueno, la siguiente presentación del modelo de regresión, la evolución por patología, nos muestra dentro de los hallazgos claves que la gripe es tendencia creciente marcada de 1.5 por semana. Como lo vemos en la gráfica, desde la semana 1 hasta la semana 10 siempre va en ascendencia, mientras que la de fracturas se sostiene, se mantiene, ¿sí? Sin una tendencia clara en el comportamiento, que podríamos determinar que es un comportamiento estable, mientras que la parte de gastroenteritis, que está señalada con la parte naranja, se ve una leve tendencia al alza, donde lo podemos visualizar, mientras que el malestar general, el comportamiento es más estable y bajo y se sostiene durante las siguientes semanas. Continuaremos con la siguiente presentación. Aquí en la representación gráfica de lo que es el modelo de clasificación y en la distribución del diagnóstico podemos ver, ¿sí? Que en la gran mayoría de las semanas hay un diagnóstico que es el que predomina, ¿sí? Que es en este caso el de la gripe con un 43%, donde vemos que en desde la semana 1, ¿sí? Es mayor participación dentro del total de pacientes que se han atendido, ¿sí? Donde podemos ver en la semana 3, en la semana 2, en la semana 5, en la semana 6, 7, en la semana 8, 9 y 10, ¿sí? Se presenta una mayor participación de lo que es la gripe durante toda la cantidad de pacientes que se atendieron durante las siguientes semanas. Entonces, convirtiéndose en la clasificación del diagnóstico predominante, que es un problema de clase desbalanceada, ¿sí? Entonces, aquí vemos los diferentes porcentajes de cada una de las enfermedades, ¿sí? Donde tenemos aquí el 23% de fracturas, el 43% de gripe
el 15% de malestar general y gastroenteritis 19%. Bueno, la evaluación visual del modelo predictivo, ya para terminar, lo que son las métricas de regresión y las métricas de clasificación, especialmente pues tenemos los gráficos residuales, el QA/QO plot, los predichos versus los reales y las métricas numéricas. Y para el tema de las clasificaciones, tenemos la matriz de confusión, la curva ROT, la precisión recal y las métricas numéricas también que se fueron utilizadas en las métricas de clasificación. Hablando un poquito solamente, vamos a hablar de las métricas numéricas en el caso de la regresión, donde el R cuadrado es el coeficiente de determinación, donde ese coeficiente de determinación, ¿qué mide? Lo que nos mide a través de su fórmula es la proporción de la variabilidad de los datos que es explicada por el modelo, ¿sí? Entonces, el valor 1, cuando el valor llega a 1, indica que la predicción es perfecta. Cuando es 0, indica que el modelo no explica nada. En nuestro caso, ¿sí? El R cuadrado nos dio el 0.997, donde se aproxima al 1%, ¿sí? Lo que nos está dando que es una predicción perfecta y la cual nos va a ayudar a tomar muy buenas decisiones en el caso de la atención a los pacientes del hospital en el tema de urgencias. Mientras que lo que es en las métricas numéricas del modelo de clasificación, ¿sí? ¿Qué tenemos? Especialmente de pronto la accuracy, que es la exactitud, donde tenemos una proporción total de predicciones correctas sobre el total de observaciones que pueden ser engañosas con clases desbalanceadas. En este caso, nuestro resultado, ¿sí? Obtuvimos los máximos que se podían presentar en los diagnósticos que estábamos evaluando, donde el 80%, ¿sí? En todas las 10 semanas que se estaban analizando, veíamos que en el 80% se presentó con una cantidad de mayor, digamos, identificación del tema de lo que fue la gripe en todas las semanas, fue la que tuvo mayor incidencia en nuestro resultado. Entonces podemos de alguna u otra manera poder tener información clara y concisa, ¿sí? Y exacta para poder tomar decisiones que nos van a permitir prestar un mejor servicio en el tema de urgencias. Bueno, y ya para concluir dentro de lo que es la presentación, ¿qué tenemos? Como punto 1, visualización como herramienta diagnóstica. Los gráficos revelan patrones ocultos en los datos clínicos que las tablas por sí solas nos muestran, ¿sí? Adicionalmente, el tema de la regresión para la planificación, la tendencia lineal del R cuadrado, que es el 0.998, permite proyectar la demanda hospitalaria con alta confiabilidad. O sea, las decisiones que se van a tomar con la aplicación de este modelo de regresión van a tener alta confiabilidad, ¿sí? En unas buenas decisiones que se van a tomar. Y como punto 3, para el tema de la clasificación por anticipación, ¿sí? En el modelo que estamos realizando, nos permite identificar la patología predominante, lo que permite optimizar recursos y el personal médico para las siguientes semanas. ¿Sí? En la semana 11, 12 y 13, por el tema de la principal patología, que fue la de la gripe, con un 80% de participación. Entonces, podemos estar tranquilos de que con los dos modelos que se han realizado, se van a tomar muy buenas decisiones que van a permitir mejorar el servicio durante esas semanas que se avecinan. Muchísimas gracias por la atención prestada.